Ok, buenas noches. Buenas noches, doctor. Ya es hora. Tenemos que empezar con un tema interesantísimo de la patología ginecológica, la patología de los ovarios. Para eso voy a compartir mi pantalla. Además de la patología ovárica, vamos a empezar hablando de la patología de las trompas de falopio, para después continuar con la patología ovárica propiamente dicha, ¿sí? Y en relación con las enfermedades de las trompas de falopio o trompas uterinas, hay 4 patologías interesantes que mencionar: la salpingitis, el embarazo ectópico, los quistes paratubarios, que son extraordinariamente frecuentes, y los tumores, que son muy poco frecuentes, ¿sí? Entonces, son mucho más frecuentes los quistes paratubarios que los tumores verdaderos de las trompas uterinas, para empezar, ¿ya? Estas otras patologías también son frecuentes, el embarazo ectópico también es frecuente, y no sé cuál será más frecuente, pero llegan bastantes a los laboratorios de patología de estas 2 patologías principalmente, el embarazo ectópico y quistes paratubarios, un poco menos de la salpingitis y muy rara vez una neoplasia verdadera de las trompas uterinas, y peor si son neoplasias malignas, son muy infrecuentes. Son verdaderamente infrecuentes. Bueno, aquí tenemos un corte macroscópico de la trompa uterina, no es apéndice secal, se parece un poco, ¿no? Y se ve que tiene unas paredes acartonadas, blanquecinas, engrosadas, y tiene en la superficie áreas hemorrágicas congestivas, tiene un poquito de secreción mucosa o mucopurulenta en diferentes áreas, aquí varios cortes transversales, y en la microscopia se confirma lo que estábamos sospechando, ¿sí? Aquí tenemos parte del componente epitelial, y en la lámina propia y en la luz de la trompa uterina de esta paciente tenemos un denso, muy denso infiltrado inflamatorio agudo supurado, o sea que sí era pus, ¿no? Y este pus puede ser circunscrito a la trompa uterina o puede formar abscesos en la pared, saliéndose de la luz, y puede provocar también peritonitis. Y al curarse puede dejar cicatrices, que son un factor importante de infertilidad. Otra patología importante de las trompas uterinas es el embarazo ectópico tubario. Como les dije, es el sitio más frecuente de implantación ectópica del óvulo fertilizado, ¿ya? La trompa uterina es. Los factores que condicionan este proceso patológico son varios. Hay condiciones ovulares, condiciones locales, o sea, prácticamente tubarias, y condiciones que dificultan la migración del huevo, ¿sí? Entonces, estos son los 3 factores patogénicos principales. En relación con las condiciones ovulares, tenemos que el trofoblasto alcanza ya en la trompa uterina la capacidad de invasión, de penetración más que de invasión, ¿no? En la mucosa y posteriormente en el espesor de la pared. Y por otra parte, el huevo puede migrar hacia la trompa opuesta, con lo que alcanza ya suficiente maduración del trofoblasto para también implantarse en él, ¿no? Y esto ocurre en el 20 a 30% de los embarazos ectópicos. Entre las condiciones locales que facilitan la implantación tenemos la salpingitis, que hemos visto en el anterior caso, o sus secuelas, y los focos de endometriosis, de los cuales hablamos en la clase pasada. Y las condiciones que dificultan la migración del huevo: puede haber la enfermedad inflamatoria pelviana con salpingitis crónica y o aguda, que es una de las causas más frecuentes del embarazo ectópico, cirugías realizadas en este territorio o en la pelvis
como procedimientos diagnósticos anteriores, y otras patologías también inflamatorias e infecciosas, como la tuberculosis genital, la presencia del DIU en la cavidad endometrial, no está en la cavidad tubaria, no está en el oviducto, pero sí está en la cavidad uterina, y esto repercute por efecto de territorio hacia las trompas uterinas. Lo mismo, los anticonceptivos orales pueden también de alguna manera favorecer el embarazo ectópico, que como hemos dicho son mucho más frecuentes los ectópicos en la trompa, ¿ya? Pueden haber libres en la cavidad peritoneal, en el ovario inclusive, pero son rarísimos. Los más frecuentes, la localización más frecuente del embarazo ectópico es la trompa uterina. Y otros factores que alteran la movilidad ciliar, por ejemplo, el síndrome de cilios inmóviles y algunas otras alteraciones de la dineína, de la cinesina y otros componentes del citoesqueleto de los cilios, ¿no? Evolución. ¿Cómo evoluciona normalmente un embarazo ectópico tubario? La mayor parte de las veces se produce un hematosalpinx y rotura, con hemoperitoneo incluido. Entonces la trompa se rompe entre las 2 y 6 semanas de la gestación, o puede haber una regresión o aborto tubario en la cavidad abdominal, incluso pueden modificarse con este proceso los embrioncitos, y excepcionalmente puede llegar a término, realmente excepcionalmente. El embarazo ectópico ovárico, que puede ser otra localización, no tubárico, también es favorecido por el DIU, la fertilización del óvulo al salir del folículo, y el óvulo fertilizado se cae en la fimbre, de la fimbre más bien, ¿no? Y puede implantarse en el ovario. Y el embarazo ectópico intrauterino tiene que ocurrir no en la cavidad uterina, que es lo normal, sino en la porción ístmica de la trompa uterina, en el denominado cuerno uterino, o más hacia abajo, más bien en el cuello del útero, ¿no? Una implantación extraordinariamente baja, no solamente una implantación baja de la placenta, sino muy baja de la placenta cuando la implantación es en el cuello del útero, que generalmente también termina con hemorragia y aborto, ¿no? Y este es el aspecto clásico de un embarazo ectópico tubario. Aquí tenemos hemorragia, tenemos coágulos, fibrina y tenemos embrioncito, un embrión que se puede reconocer aquí. Y en la histología, pues lo que vamos a ver, aparte de si el embarazo mantiene la presencia del embrión, vamos a ver sobre todo sangre, fibrina y velocidades coriónicas, ¿ya? Entonces tiene todas estas características. Concomitantemente a la hemorragia suele haber proceso inflamatorio, ¿no? El carcinoma tubario, hemos dicho que es muy poco frecuente, constituye, miren ustedes, solamente el 0.2% de los tumores malignos del aparato genital femenino. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Tenemos que ser muy perspicaces en esto, ¿no? Muy concretos. Entre los criterios diagnósticos aceptados actualmente tenemos masa tumoral principal en la trompa, o sea que sea primario de la trompa, ¿no? Predominantemente intramural, y debe haber una transición histológicamente entre el tumor y la mucosa tubaria no tumoral. De ese modo podemos saber que hay una génesis neoplásica a nivel del epitelio, sobre todo son adenocarcinomas, ¿no? Entonces, una génesis glandular y una transición entre la mucosa tubaria no tumoral y la zona tumoral. Si además hay masas tumorales voluminosas en el ovario o en el útero, es poquísimo probable que el primario esté en la trompa uterina, ¿no? Entonces hay que descartar este proceso. Ahora, la detección tardía. Raramente, curiosamente, puede ser asintomática la presencia incluso en una víscera tan delgadita como es la trompa uterina. Sin embargo, puede la detección ser tardía.
puede ser bilateral, y los tipos de carcinomas que hay en la trompa uterina son muy parecidos a los que hay en el ovario o en el endometrio, ¿sí? Tenemos el seroso papilar, el endometrioide y el de células claras, ¿sí? Como vamos a ver, en el endometrio ya hemos visto estas variedades, ¿sí? Y en el ovario también vamos a volver a ver justamente esas variedades y algunas más, ¿no? Y ahora entramos en la patología ovárica, ¿sí? Las enfermedades del ovario pueden derivar de alteraciones a nivel del epitelio superficial, ¿sí? Que son la mayoría, creo, del estroma especializado y no especializado, sobre todo del especializado en relación a los folículos en diferentes etapas de maduración, y también de las células germinales, ¿sí? En el testículo habíamos visto que la mayoría de los tumores malignos del testículo derivan de las células germinales, y no así del estroma o del epitelio, ¿no? Entonces, aquí ocurre al revés. La mayoría de las neoplasias verdaderas son del epitelio, menos frecuentemente del estroma y de los folículos ováricos, y mucho menos frecuente de las células germinales, excepto tal vez si tomamos en cuenta el teratoma, que el teratoma es relativamente frecuente. Bien, entonces, ¿cuáles son las principales enfermedades? Los quistes, la hiperplasia del estroma y los tumores, ¿no? Destacan siempre los tumores por la implicancia clínico-patológica, pero la más frecuente patología del ovario son los quistes, ¿sí? Hay quistes funcionales y hay quistes verdaderamente neoplásicos. Otra patología tiene que ver con la hiperplasia del estroma, generalmente asociada a un aumento de la secreción hormonal, y las neoplasias que pueden ser benignas y o malignas, mejor dicho, benignas o malignas, ¿sí? Pero hay una zona intermedia, por eso un poco se me ha ocurrido decir y o, ¿sí? Las lesiones borderline de los gringos, ¿sí? Lesiones limítrofes. Muy bien, entre los quistes ováricos les decía que hay no neoplásicos y los neoplásicos, ¿ya? Que vamos a ver después. Entre los no neoplásicos tenemos que pueden desarrollarse a partir de los folículos en desarrollo, ahí tenemos los quistes foliculares, o del cuerpo lúteo, tenemos los quistes del cuerpo lúteo, o los verdaderos quistes tecaluteínicos, ¿sí? Creo que los dos más frecuentes son estos, los quistes foliculares y los quistes del cuerpo lúteo, ¿sí? Algunos de estos quistes pueden producir aumento de la secreción de estrógeno e hiperestrogenismo. Los que producen, en el cuerpo lúteo, los quistes más bien producen progesterona en forma continua, por lo tanto, irregularidades menstruales, es la regla clínica. Y los verdaderos quistes tecaluteínicos son producidos detectados más bien, producidos también por altos niveles de gonotrofina coriónica. Por eso es que se pueden asociar a la mola hidatiforme o a tratamientos farmacológicos, ¿sí? Es muy frecuente la asociación de estos quistes tecaluteínicos con la enfermedad trofoblástica gestacional. Y ahora, a partir del epitelio superficial, extraordinariamente frecuentes también, tenemos los quistes de inclusión del revestimiento mesotelial que tapiza la superficie ovárica, ¿sí? Quistes de inclusión se llaman. Muy bien, aquí tenemos un quiste del cuerpo amarillo, aquí tenemos un quiste hemorrágico, que habría que ver si es un quiste folicular o es un quiste lúteo. Parece más un quiste folicular, puesto que los lúteos se caracterizan justamente por lo que estamos viendo, una gruesa pared turgente, amarillenta, festoneada, y un centro generalmente hemorrágico. Este es un quiste bastante grande, no se ve esa pared amarillenta del cuerpo amarillo o del quiste del cuerpo amarillo. Aquí tenemos un cuerpo amarillo involutivo, y tenemos aquí un estroma ovárico aparentemente hiperplásico, no sabemos si es cierto, pero el quiste sí es hemorrágico y podría ser, lo más probable, un quiste funcional folicular. Y aquí tenemos la imagen típica de un quiste funcional, hemorragia, capa de células granulosas, capa de células tecales, ¿no? Este es un quiste folicular. Si esta capa está francamente luteinizada,
entonces más probable es que sea un quiste del cuerpo lúteo y no un quiste folicular, como probablemente este. A este sí es fácil decir que es un quiste folicular, ¿no? Aquí tenemos un pedacito nomás en este corte, un pedacito de la pared del ovario, y esta sería la luz del quiste, y este sería su revestimiento, ¿sí? Y aquí tenemos varios estratos que tapizan la luz del quiste, formados por células de la granulosa y una delgada capa de teca, ¿no? Entonces, este es un quiste folicular, típicamente folicular, y esta puede ser la imagen típica, aunque hay cierto grado de luteinización en la pared, ¿no? Entonces, tengo mis dudas de que este sea un buen ejemplo de un quiste folicular, más me parece macroscópicamente un quiste del cuerpo lúteo. Pero los quistes del cuerpo lúteo son más fácilmente o más frecuentemente hemorrágicos, y los foliculares no son hemorrágicos, tienen un contenido líquido, ceroso, claro, cristalino. Aquí podemos ver entonces esta característica histológica del quiste folicular. Y aquí tenemos el estroma ovárico no especializado. Hay una entidad que es el ovario poliquístico, cuando tiene todas las características clínicas asociadas a oligomenorrea, ciclos anovulatorios, infertilidad, hirsutismo y obesidad. Entonces hablamos del síndrome de Stein-Leventhal, ¿no? Y este síndrome suele ser de afectación bilateral en ambos ovarios, que están agrandados, ¿sí? Y que tienen, como estamos viendo en esta superficie de corte del ovario, múltiples quistes. Y como vemos en la micro, son múltiples quistes foliculares. Aquí podemos reconocer el revestimiento folicular del quiste, y en el estroma ovárico especializado podemos ver, se nota que esta es una paciente relativamente joven, porque todavía conserva muchos folículos primordiales, como los que estamos señalando, ¿sí? Pero este es el quiste tapizado por varios estratos, no muchos, de células foliculares de la granulosa, ¿sí? Y esta es la imagen macroscópica. La hiperplasia del estroma ovárico, que es muy frecuentemente causante de virilización en mujeres posmenopáusicas, se puede estar asociada con luteinización por producción de andrógenos por las células estromales proliferadas, y también se puede asociar a diversos procedimientos neoplásicos, ¿no? O no neoplásicos, y puede acompañarse de efectos endocrinos. Bueno, es un hallazgo no muy frecuente. Ahora viene lo más importante, la patología neoplásica del ovario. Es la más relevante por sus connotaciones clínico-patológicas, ¿sí? Y pueden ser, ya hemos dicho, benignos o malignos, y pueden derivar de diferentes componentes hísticos, ¿no? Pueden derivar del epitelio superficial, los más frecuentes, de los cordones sexuales, derivados de células germinales. Este porcentaje contradice un poco lo que les he dicho por la presencia de los teratomas, ¿ya? Pero además de los teratomas, los tumores de células germinales en el ovario son menos frecuentes, ¿ya? Ok, también hay misceláneos y metastásicos, ¿sí? Uno de las neoplasias metastásicas de los ovarios es la enfermedad de Kruppenberg, las metástasis de adenocarcinomas de células en anillo de sello del estómago, ¿no? Bueno, empezaremos con los tumores derivados del epitelio superficial. Pueden ser benignos o malignos, ¿sí? Entre los benignos derivan del epitelio superficial aproximadamente entre el 60 y 70%. Pero de los malignos derivan del epitelio superficial la mayoría, 90% de los tumores malignos del ovario son derivados del epitelio superficial. O sea, en otras palabras, son carcinomas, ¿sí? Sí, entonces, derivan del epitelio superficial, que a su vez lo hace del epitelio celómico embrionario, este es su origen histogénico, y pueden tener ciertos fenotípicos, ciertos grados de diferenciación fenotípica, ¿sí? Pueden parecer un epitelio endocervical, pueden parecerse al epitelio tuvárico, pueden parecerse al epitelio endometrial, o pueden parecerse al epitelio urinario, al
al urotelio, ¿no? Cuando se parecen al endocérvix, les llamamos mucinosos. Cuando tienen la misma característica del epitelio tubárico, se llaman serosos, son los más frecuentes, y cuando se parecen al endometrio, se llaman endometrioides y de células claras, ¿ya? Y cuando tienen diferenciación al urotelio o a epitelio transicional, tenemos los tumores de Brenner, ¿sí? Todos estos, mucinosos, serosos, endometrioides y o de células claras y tumores de Brenner pueden ser benignos o malignos, ¿sí? Entonces, empezaremos con los serosos, que les he dicho que son los más frecuentes, ¿no? Y se caracterizan porque su luz, puesto que la mayoría son quísticos, sobre todo cuando son benignos, es un líquido acuoso y pueden ser bilaterales solamente en un 10%. ¿Cuánto por ciento de los tumores ováricos serosos son benignos? 70%. ¿Cuántos son malignos? 20%. Y miren el caudal de indecisos, en la etapa electoral boliviana. Limítrofes, o sea, borderline, 30%. Miren, son más frecuentes que los malignos, ¿sí? A estos limítrofes se les llama también adenocarcinomas de bajo grado de malignidad, ¿sí? No, tiene varias características importantes que ahorita las describimos, pero tenemos que fijarnos bien. Pueden ser benignos, la mayoría, malignos o borderline. Aquí tenemos los serosos benignos. Son esencialmente quísticos y de pared delgada. Pueden o no tener papilitas, y si tienen papilas, estas papilas son obviamente benignas, ¿sí? Y se llaman cistadenomas, o si tienen una pared muy fibrosa, cistadenofibromas, ¿ya? Y esta es la imagen típica de un cistadenoma el de aquí cistadenoma seroso y el de aquí cistadenofibromas seroso, ¿sí? Vean cómo las cavidades quísticas están revestidas por un epitelio cúbico, acilíndrico, bajo, pero casi siempre simple, ¿sí? Pueden tener proyecciones papilares, pero estas son amplias, cortas, con abundante estroma central, ¿sí? Y no tienen atipia, obviamente. Y obviamente tampoco tienen invasión del epitelio hacia el estroma, ¿no? Eso es una característica importantísima para diferenciar lo benigno de lo maligno. En este caso, no son infiltrantes y no tienen atipia en el epitelio que tapiza los quistes, que pueden ser uniloculares o multiloculares, ¿sí? Aquí pueden tener papilitas y estas papilas no son complejas, pero suelen ser anchas, no necesariamente muy anchas, pero el revestimiento epitelial es sin atipia, sin rasgos de malignidad, y el estroma es fibroso, fibrocolagenoso, en fin, ¿ya? Estos son los malignos. Vean, qué diferencia. Tienen áreas quísticas, áreas sólidas. Si están avanzados, pueden incluso tener siembras por fuera de la superficie epitelial del ovario. Y cuando hacemos un corte, vemos que tiene un gran componente sólido, carnoso, blando, friable, que puede tener necrosis, puede tener hemorragia, etcétera, etcétera, ¿no? Y se pueden denominar cistadenocarcinomas o carcinomas serosos, simplemente, ¿ya? Es entre los malignos la variedad más frecuente, el cistadenocarcinoma seroso o carcinoma seroso simplemente, ¿sí? Vean, la mayoría son de alto grado y se parecen en su revestimiento epitelial, como hemos dicho, al revestimiento de la trompa uterina. Vean ustedes, aquí hay un epitelio francamente atípico, ¿ya? Y que está infiltrando, en este caso, el estroma, y como en el tiroides, el carcinoma papilar de tiroides, igual en el carcinoma papilar del ovario, que es un cistadenocarcinoma papilar, tiene cuerpos de samoma, también puede tener cuerpos de samoma, ¿ya? Y el estroma es fibroso, desmoplásico, y las proyecciones papilares son complejas y revestidas por un epitelio atípico con alteraciones en la polaridad, discariosis, pleomorfismo, etcétera, etcétera, ¿sí? Muy bien. Además pueden haber mitosis. Pero lo más importante,
es la invasión del estroma, ¿ya? Y en eso vamos a diferenciar, entre otras cosas, con los carcinomas borderline, ¿no? Miren aquí, menos diferenciado aún, pobremente diferenciado, muy papilar, con cuerpos de samoma y con mucha atipia nuclear, ¿sí? Aquí ya es menos diferenciado. Y esta es la imagen de los limítrofes, ¿vean? Son esencialmente quísticos, pero tienen muchas papilas, más papilas que el benigno, ¿no? Incluso pueden ser papilas muy floridas, en forma de coliflor, ¿sí? En este tipo de casos, este es fácil de diagnosticar borderline, uno mete todos estos territorios al microscopio, para observar al microscopio, y en cambio, hay que meter muchos más cortes para ver si hay o no hay invasión. Si no hay invasión, sigue siendo un seroso limítrofe, ¿sí? Borderline. Pero si hay invasión, deja de ser limítrofe para convertirse en un verdadero carcinoma, ¿no? Tienen alta tasa de bilateralidad, 30%, pueden ser quísticos o mixtos, pero el componente sólido suele ser mucho menor que el componente quístico, aunque aquí, en este caso, está dominado por las áreas sólidas papilares, ¿no? Esta es la imagen más frecuente, más quístico que sólido o papilar. Y esta es la imagen, vean, se parece mucho al cistadenocarcinoma, pero no hay invasión del estroma. Hay atipia, hay discariosis, hay piromorfismo, hay mitosis que pueden ser atípicas, todo lo que tiene el carcinoma, pero no hay invasión del estroma. Los mucinosos son menos frecuentes, ¿ya? Que los serosos que acabamos de ver. Suelen ser multiloculares, es decir, que pueden tener varias cavidades cuando son quísticos. Y contienen un material mucogelatinoso en su luz. En vez de ser serosos, tienen este material gelatinoso, mucinoso, en fin. También hay benignos, malignos y limítrofes, ¿sí? Los benignos son quísticos, multiloculares, con ese material viscoso, pegajoso, mucinoso. Tienen una tasa bilateral menor que el seroso, 5%, o menor también que los borderline serosos. Tiene una capa única de células cilíndricas secretoras de mucina con núcleos regulares, sin atipia, bien polarizadito es esto. A ver si tengo aquí. Vean esa imagen. Como les digo, es un revestimiento muy parecido al de la endocérvix, ¿sí? Bien orientaditas las células, sin atipia, y esta es la imagen macroscópica típica, ¿sí? Los malignos, ahora vamos a ver. Los malignos son de alto grado, ¿sí? Tu supervivencia a 5 años, 34% solamente, en general, en términos promedio, ¿no? Se llaman cistadenocarcinomas mucinosos cuando son más quísticos que sólidos. Pueden ser bilaterales en un 25% de los casos, a diferencia de los benignos, que son menos frecuentemente bilaterales. Las mujeres del seroso son más viejas que las mujeres que tienen carcinoma mucinoso. Miren, 35 años promedio, en mujeres más jóvenes el mucinoso, ¿sí? Pueden alcanzar gran tamaño. Ustedes van a ver en su libro de Robbins un carcinoma mucinoso de ovario. Estos carcinomas mucinosos de ovarios pueden llegar a pesar 40 kilos, claro que con el contenido líquido mucinoso que tienen, ¿no? Yo he tenido un caso, cuando recién llegué de la especialidad, de un cistadenocarcinoma mucinoso de bajo grado, inclusive, pero fue maligno, de 22 kilogramos. Tengo por ahí la fotito en papel todavía, no había foto digital, ¿sí? Y pueden ser quísticos, multiloculares, material mucinoso, viscoso, gelatinoso, y lo interesante macroscópicamente que ya predominan, no necesariamente predominan, pero ya son frecuentes las áreas sólidas. Y las células cilíndricas son secretoras de mucina con núcleos amontonados, ya no tienen esa polaridad clásica de lo benigno, ¿no? Hay mayor pleomorfismo, hay mitosis, muchas atípicas, y lo más importante, como les decía, para el seroso, lo mismo para el mucinoso, invasión del estroma ovárico. Y luego aquí tenemos la imagen típica de un mucinoso, ¿sí? Que tenemos área quística, área sólida dominante, y aquí, miren, ya no tienen esa imagen tan característica de un epitelio perdón, de un epitelio polarizado,
ya tiene alteraciones en la polaridad, son más anchos, varios estratos celulares, hay células más grandes y más pequeñas, los núcleos están en diferentes niveles, son más atípicos, en fin, tienen áreas cribosas, miren, las glándulas están pegadas espalda con espalda, muy juntas unas a otras, y claro, lo importante es que están invadiendo el estroma, ¿sí? Y los limítrofes tienen mayor sobrevivencia, 90% de sobrevida de 10 años, siempre y cuando no invadan el estroma, que es la característica fundamental, ¿no? Pueden ser bilaterales en un muy pequeño porcentaje, y lo mismo que el cistadenocarcinoma seroso, pero falta invasión, mucinoso, perdón, y falta invasión al estroma, que es lo principal. Los endometrioides pueden también ser benignos, malignos y limítrofes. Los benignos verdaderamente neoplásicos son infrecuentes. Más frecuentes son los quistes endometriósicos, ¿no? Que son parte de una endometriosis más que de una neoplasia endometrial. Luego tenemos los malignos, que sí son más o menos frecuentes, y los limítrofes, que también son mucho menos frecuentes que los serosos y que los mucinosos. Los carcinomas endometrioides son 20% de los carcinomas ováricos, tienen mucha más tasa de bilateralidad. Los de células claras son una variedad de alto grado, con una supervivencia menor a 5 años, 40% solamente. Los tumores mullerianos mixtos tienen una variante de mal pronóstico, y en estos tumores mullerianos mixtos hay elementos heterólogos u homólogos, igual que hemos visto en el endometrio, ¿no? Pueden combinarse componentes epiteliales, estromales, y cuando son heterólogos, cartílago, músculo esquelético y eventualmente hueso también. Y este es el aspecto de un carcinoma endometrioide, ¿no? Tiene que parecerse bastante a un endometrio normal para decir que es un carcinoma endometrioide. En los carcinomas endometrioides suelen haber áreas de metaplasia escamosa. Esa es una característica interesante e importante. Luego tenemos el tumor de Brenner. Tumor de Brenner derivado o sea, que se parece fenotípicamente al urotelio, ¿no? Y este no es un tumor generalmente muy quístico, suele ser sólido y con una superficie de corte firme, blanco-amarillento. Hay nidos de epitelio de tipo transicional asociados a un estroma fusiforme que les rodea, ¿sí? Entonces, el componente histológico epitelial puede tener grados variables de atipia, la mayoría son benignos, otros son limítrofes, otros son verdaderamente malignos. ¿Ok? Y este es el aspecto del urotelio, ¿sí? Parece mucho a los nidos de von Brunn en la próstata. No sé si les han mostrado cuando hablaban de próstata, los nidos de von Brunn. Aquí tenemos otro nido, aquí tenemos un tumor de Brenner bastante quístico, pero la mayoría son sólidos y están inmersos en este estroma fibrocolagenoso, ¿sí? Tenemos ahora el otro capítulo, los tumores derivados del estroma y de los cordones sexuales, ¿sí? Varios de ellos segregan estrógenos y producen, por tanto, hiperplasia y neoplasia o neoplasia endometrial, ¿sí? ¿Cuáles son estos tumores del estroma y de los cordones sexuales? Tenemos los fibromas, los tecomas, más frecuentemente los fibrotecomas, o sea, una mezcla de fibromas y tecomas, los tumores de la granulosa, los tumores de células de Sertoli y de Leydig, y más frecuentemente Sertoli y Leydig. ¿Sí? Aquí tenemos un fibroma, probablemente un fibrotecoma por lo amarillo que tiene en la superficie, y aquí tenemos esta superficie rosadita, este más probablemente sea fibroma y este más probablemente sea fibrotecoma. Los tecomas verdaderos tienen esta coloración amarillenta por su alto contenido en lípidos. La mayoría son benignos, si son funcionales producen estrógenos y por lo tanto hiperestrogenismo. Su superficie puede ser arremolinada y firme, como la mayor parte de los tumores estromales, mesenquimatosos. Las células son fusiformes, parecidas a las del estroma ovárico normal. Los fibrotecomas son fibromas con características focales de tecoma, porque tienen el mismo origen
histogénico, ¿no? Y este es el aspecto de un fibrotecoma en un corte macroscópico, más tecoma que fibroma probablemente, por lo amarillo o anaranjado casi de su superficie de corte, y aquí la gran cantidad de lípidos que hace que las células sean espumosas y con esta coloración. Los tumores de la granulosa pueden ser desde benignos a agresivos. Aquí es importante en el pronóstico relativo de la benignidad versus la agresividad, el tamaño, ¿sí? Tienden a recurrir localmente y también eventualmente pueden dar metástasis, sobre todo los de gran tamaño, ¿sí? Los pequeños, limitados al ovario, suelen ser benignos, versus los grandes y extendidos incluso por fuera del ovario, que suelen ser malignos. Producción de estrógenos hasta en el 75% de los casos, síndromes relacionados con hiperestrogenismo. Superficie de corte, blanda, amarillenta, con alto contenido de lípidos, también, igual que en los tecomas, y se derivan obviamente de las células de la granulosa de los folículos ováricos. Y este es el aspecto clásico, ¿no? Puede tener un componente macrofolicular o más característicamente un componente microfolicular, los denominados cuerpos de Kaltz-Exner. Kaltz-Exner son estas estructuras rosetoides en una celularidad anodina de células pequeñas con los núcleos relativamente hipercromáticos que tienen una hendidura central, lo que les da el aspecto de granos de café, ¿no? Pero si vemos esto es más fácil el diagnóstico, los famosos cuerpos de Kaltz-Exner. Tumores de células germinales, 20% de los tumores ováricos, pero este 20%, como les dije, está incrementado, ampliado por los teratomas, que no son infrecuentes. Realmente no son tan infrecuentes como otros tumores de células germinales en el ovario, mientras que en el testículo son los más frecuentes, ¿no? Bueno, tenemos, pueden ser benignos o malignos y su histología es similar a las neoplasias embrionarias o germinales de los testículos. Teratomas quísticos benignos es el famoso quiste dermoide o el verdadero teratoma quístico, ¿ya? Esta terminología es medio confusa. Cuando no tiene componentes de otra naturaleza y solamente epitelio parecido a la epidermis, incluyendo glándulas o anexos como folículos pilosos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, es un teratoma verdadero. Y cuando solo tiene ese componente epitelial epidérmico con sus anexos, algunos autores los llaman quistes dermoides, ¿ya? Yo prefiero llamar teratoma quístico benigno, como está aquí, ¿ok? Es la más frecuente neoplasia derivada de las células germinales en el ovario, tanto así que constituye por sí mismo la mitad de los tumores embrionarios, 10% de las neoplasias ováricas. Son benignas, la mayoría, ¿sí? Un pequeño número de casos desarrolla, y esto es interesante, transformación maligna, ¿sí? Y el componente epitelial que con mayor frecuencia se maligniza en este teratoma, que por otra parte debería ser benigno, es el componente epitelial escamoso, ¿sí? Y entonces surge un carcinoma de células escamosas o un carcinoma epidermoide en el epitelio escamoso queratinizado remedando la epidermis, ¿sí? Pueden ser bilaterales, tener tamaño muy variable, algunos son grandecitos, pero la mayoría son entre 10 centímetros promedio. El quiste está revestido internamente, obviamente, ya en la histología, por epitelio epidermoide, ¿no? O sea, piel con anexos, y pueden tener frecuentemente otros elementos. Sobre todo estos elementos están presentes en un pequeño nido celular que se llama el nido de Rokitansky, ¿ya? Ahí podemos encontrar dientes, tejido óseo, tejido cartilaginoso y otros tipos de epitelios, respiratorio, epitelial intestinal, o podemos tener tejido neural maduro y músculo liso,
Estos son los más frecuentes, ¿sí? Aquí tenemos un teratoma quístico. Podemos reconocer la gran cantidad de material sebáceo, los pelos. Este es material sebáceo y aquí hay pelos, ¿no? Este, por ejemplo, podría ser considerado por algunos como un quiste dermoide, ¿no? Porque aparentemente no hay otros componentes. Ahora, en la histología, sin embargo, si tenemos esto, es un verdadero teratoma quístico benigno. Aquí tenemos un componente de tiroides, glándula tiroides, tenemos células, lobulitos de células adiposas, tenemos glándulas sebáceas, tenemos nervios, tenemos epitelio indiferenciadito, pero que no es inmaduro, tenemos cartílago, tenemos glándulas o conductos de glándulas que pueden ser exocrinas, probablemente, bueno, sí son exocrinas, pero ¿de qué naturaleza? Salivales o glándulas sudoríparas, en fin, ¿no? Se parecen mucho los conductos. Y hay teratomas sólidos, sí, pero son muy raros en adolescentes, pueden ser grandes y están formados por diferentes tipos de tejidos, como epitelio escamoso, cartílago, músculo, mucosa respiratoria, tejido neural, tejido embrionario primitivo u otros tumores de células germinales, ¿no? Entonces aquí hay tumores mixtos y este ya no es benigno. Si hay un tumor, por ejemplo, un carcinoma embrionario, concomitantemente ya es maligno, ¿no? Después tenemos verdaderos teratomas inmaduros, todos los componentes, sobre todo el neural. Si vemos, por ejemplo, una cresta neural en medio de un teratoma sólido, sobre todo, eso es maligno, ¿sí? Los tumores germinales mixtos malignos con tendencia a producir metástasis. Y hay casos donde solo hay tejidos maduros, pronóstico bueno tras la extirpación. Estos son la mayoría, por si acaso. Los que donde solo hay tejidos maduros y el pronóstico es bueno. Tenemos una variedad de teratoma que se conoce como estruma ovárico. Es rarito y está formado principalmente, mayoritariamente, esa es una condición, por tejido tiroideo maduro, ¿sí? Entonces está considerado como si fuera un teratoma con una sola línea ontogénica de diferenciación. Luego tenemos otros tumores derivados de células germinales, los disgerminomas, que son el equivalente de los seminomas del testículo. Los ovarios que tienen esta patología están aumentados de tamaño y están sustituidos macroscópicamente por una lesión blanda, una tumoración blanda y blanquecina, y las características histológicas son semejantes al seminoma. Este es el aspecto macro, ¿sí? Los tumores del saco vitelino son infrecuentes, muy malignos, menores de 30 años, grandes y necróticos. Y una característica relevante que casi siempre está en los exámenes, segregan alfa-fetoproteína, ¿sí? Detectable en sangre y que por lo tanto sirve como un excelente marcador oncológico, marcador tisular y también marcador seroso, ¿no? Humoral en la plasma, ¿no? Y nos sirve mucho para el diagnóstico, pero también, sobre todo, para el seguimiento después del tratamiento, ¿no? De los tumores de saco vitelino. El coriocarcinoma es infrecuente, muy maligno, a diferencia del coriocarcinoma endometrial, que es menos agresivo. Este es muy agresivo, tendencia a diseminación precoz, hematógena, y segregan hormona gonotrofina cariónica, que también sirve como marcador, ¿no? Y es detectable en sangre como marcador oncológico, marcador tisular oncológico. Hay también, hemos dicho, tumores metastásicos. Los tumores metastásicos suelen ser de origen mamario o gastrointestinal. Yo diría que más frecuentemente, por lo menos en mi experiencia, derivan del estómago. Los famosos carcinomas de células en anillo del estómago son los que más frecuentemente van a metastatizar. Les decía que se llama tumor de Krukenberg a ambos ovarios, ¿sí? Tienden a ser bilaterales. Y entonces los ovarios son grandes, están agrandados ambos ovarios, tienen una superficie de corte sólida pero mucinosa, porque generalmente son células en anillo de sello. No son mucinosas como un adenocarcinoma mucinoso o un adenoma mucinoso, pero sí tienen esa tendencia a tener cierto grado de mucinosidad.
de mucosidad mejor, ¿no? Tenemos tumor de Krukenberg, se trata de la metástasis de una adenocarcinoma de células en el anillo serio, generalmente de origen gástrico, que estimula una hipertrofia estromal, ¿sí? Entonces hay desmoplasia. Ya les dije, frecuentemente bilaterales. La mayoría de los que he visto son bilaterales. Y hay otros tumorcitos menos frecuentes, como en todos los órganos pueden haber linfomas, sarcomas, etcétera, ¿no? En el ovario, los linfomas de Burkitt y las leucemias agudas pueden ser infiltrados con relativa frecuencia, ¿ya? Pero en el curso de un linfoma o en el curso de una leucemia aguda. Y esta es la imagen típica de un tumor de Krukenberg, ¿sí? Vean cuán carnosos son, tiene áreas mucinositas, seguramente donde hay más cantidad de células en el anillo de sello. Este es el aspecto macro por fuera y esta es la superficie de corte que me parece más explícita de la lesión. Bueno, y con eso hemos terminado la parte de el ovario, ¿no? La patología de la trompa uterina y del ovario. A ver cuántos me han acompañado. Siguen los 20 que me han acompañado desde el principio. Bueno, entonces, con este tema hemos terminado la parte de la patología ginecológica, pero no de mama, ¿sí? Creo que las próximas clases son patología mamaria o algo por el estilo. Muy bien. Esta es mi última clase teórica, así que me despido de ustedes. Las siguientes clases van a ser dadas por las doctoras que me colaboran o que nos colaboran con la parte práctica y la parte teórica. ¿Ok? Nos vemos. Un abrazo. Cuídense. Gracias, Hasta luego, doctor. doctor. Hasta luego, doctor.